Bueno, después de esta excelente y documentada exposición del ingeniero Reca, creo que, me imagino, habrá muchas preguntas, muchas dudas, muchos comentarios. Es un tema evidentemente polémico y de plena actualidad. Queda el uso de la palabra. Sí. Acá, por favor. Tierra como factor de... Ahí. Tierra como factor de producción. Comparable a un tractor, por ejemplo, en capital también. Bueno, capital. Sí, la idea es que la Tierra tiene una vida infinita, por así decirlo, si se la trata bien. El tractor tiene una vida útil 10 años, 5 años, 15 años y se termina. Por eso es que la Tierra, en los cálculos usuales, clásicos, del costo de producción, la Tierra no se amortiza. No se amortiza porque no se reemplaza, ¿verdad? Ahora, si se hace minería con la Tierra se va a agotar y van a tener que dejarla de usar. Entonces, en ese caso, yo creo que es muy patológico, ¿no? No sé, no hay que considerar. Gracias. Sí. ¿Está bien? Bueno, Lucio, la verdad me pareció también muy buena la exposición. Quiero hacer dos acotaciones nada más. Primero, que el gráfico tuyo de comparación de la zona núcleo con Iowa termina en el 7. Claro. Si vos llevás el precio de la tierra a este momento, creo que estarás por encima de Iowa, lo cual plantea un interrogante de gran entidad, digamos. ¿Cómo es posible que aquí, donde al sector agropecuario se le saca prácticamente el 50% de la renta, porque la soja te saca el 35% del precio, pero de la renta te saca mucho más, te saca prácticamente el 50% de la renta agropecuaria, que en ese esquema de protección la tierra de Argentina valga lo mismo que la de Iowa, donde no tiene esa retención. Lógicamente esto se explica por razones financieras generales. En el país no hay alternativas de inversión más que tierra rural o tierra urbana, y consecuentemente aparece una sobrevaluación claramente tanto de la tierra urbana como de la tierra rural por las condiciones financieras en que está actuando Argentina. Ahora, lo otro que me parece un poquito más challenging o más desafiante a tu postura de que es imposible la sustitución. Nosotros hemos terminado algunos cálculos para la provincia de Buenos Aires. En este momento, una hectárea en la zona núcleo paga aproximadamente $50 por hectárea. ¿No es así? Y hemos tratado de ver qué pasa con el margen agropecuario neto si se sacan las retenciones. Para eso hicimos estudios para 4 cultivos de cría. Hemos ponderado los resultados. Por supuesto, soja sigue siendo la que más pondera porque tiene un valor de la producción de la provincia mucho más alto. Pero prácticamente la renta pura de la tierra aumentaría $750 por hectárea si vos sacás todas las retenciones, ¿no es así? Y a su vez, el impuesto inmobiliario que sustituiría a las retenciones llevaría el impuesto de $50 a $350 por hectárea en la zona núcleo. Parece una suma exorbitante, pero si uno tiene en cuenta que al sacar las retenciones, la rentabilidad en la zona núcleo aumentaría $750 por hectárea. Porque fíjate que sacar la retención a la soja aumenta el precio ya un 54%, va de 65 a 100. Ese es un aumento del 54% del precio. Y en los cálculos nuestros de márgenes, el aumento en el caso de la soja es de alrededor del 120%, porque lógicamente al aumentar el precio un 54%, como los costos no aumentan un 54%, se produce ese impacto sobre la rentabilidad mucho mayor al 54% que es el impacto sobre el precio. Entonces vos tenés una situación donde realmente lográs aumentar el margen de la tierra en $750 y le cobras, en vez de $50 por hectárea, le cobras $300 por hectárea, 350. Entonces aumentás en 300 el peso impositivo sobre el sector agropecuario, pero más que lo compensás con el aumento del margen bruto. Por lo tanto, no estoy totalmente convencido que la sustitución plena
no sea factible, pero indudablemente tu 456 ahí impresiona, así que voy a mirar con cuidado tus resultados para ver si no hay algún problema aquí. Gracias. Sí, gracias. Yo te agradezco el comentario, es curioso y me gustaría mucho leer el documento tuyo realmente. Ahora, hay algo que yo no mencioné, pero que creo que hay que tenerlo en cuenta. Si hablamos en términos de eliminar totalmente las retenciones y sustituirla por un impuesto a la tierra, yo creo que dada la cultura argentina y la experiencia y los 50 o 60 años que hemos andado en la mayor parte del tiempo medio perdido, por así decirlo, que es lo que explica que la Argentina haya crecido tan poco en la segunda mitad del siglo XX y que haya crecido los otros países bastante más. Yo creo que habría que ponerse un poco en abogado del diablo. Si alguien fuera y dijera a los productores, miren, le vamos a sacar las retenciones, pero usted en vez de pagar $50 va a pagar $350 por hectárea, pero no va a haber retenciones. Mucha gente va a pensar, muy bien, ahora no va a haber retenciones y me suben los impuestos. Cuando necesiten plata me van a poner retenciones y los impuestos van a estar ahí. En otras palabras, el tejido social está ahí afectado por una visión de las cosas que, si mira históricamente, yo creo que tiene razón de ser así, porque hubo 2 o 3 intentos de sacar las retenciones que duraron uno más tiempo que el otro, que fue la década del 90. Pero también creo que con Martínez Dios se sacaron las retenciones un tiempo, reclama agropecuario y no hay retenciones, fenómeno, y después al rato se volvieron a poner, porque no cerraban las cuentas fiscales. Entonces, a lo que vos dices que es muy importante, pero acá yo hice una especie de análisis estático del asunto, ahí me quedé, pero me parece que lo tuyo es muy bueno. Ahora, creo que también si nosotros pensamos ir adelante con un esquema de sustitución total de retenciones, tenemos que tener resuelto el problema cultural, si no va a ser un infierno. El Margarieto te pidió la palabra. Ingeniero, realmente brillante la exposición, pero me surge una duda. El sur de Santa Fe y la parte rica de Buenos Aires no es la Argentina. Che, Margarito, vos tenés algo que decir, no te vayas. Digamos, es una parte rica de la República Argentina, pero no son todos los actores económicos. Yo vengo de la provincia de Córdoba, donde realmente existe el impuesto inmobiliario, que es muy poco, como usted lo dice. Sin embargo, hay otros impuestos que afectan a la producción agropecuaria, como es la ganancia mínima presunta. Y sí o sí la tiene que pagar el productor, sea pobre, sea rico, por el valor que tiene la tierra, así sea piedra, pero en algún momento eso va a entrar al circuito económico. Pero yo creo que es complejo, pero absolutamente complejo a nivel de país. No creo que sea imposible, pero yo me imagino cómo quedará el resto de los productores si le entramos a aplicar una tasa, o se entra a pensar en una tasa que va a afectar la renta potencial, y en este momento ellos están haciendo un poco de cría. Estoy hablando de las sierras cordobesas, concretamente. Se produce, sí que se produce, pero no al nivel del sur de Santa Fe, no al nivel, ¿no es cierto?, de provincia de Buenos Aires, de la Pampa Húmeda. Es solamente mi aporte, y agradecerle realmente el poder abrirnos la cabeza con charlas suyas de tanta experiencia y que se esté pensando esto, ¿no? Bueno, yo creo haber dicho que este impuesto no se puede tratar en aislamiento, sino tiene que ser parte de una reforma fiscal general, que no es fácil, ya, ¿por qué va a ser fácil? Es extremadamente complicado. Pero entonces es un espejismo pensar que esto se puede aplicar solo, sin tomar en cuenta cuál es el conjunto de impuestos que están pagando, dentro de los cuales cae el suyo, lo que usted mencionó. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo que estamos tratando el área más sensible que existe en cualquier sociedad democrática, que es el aporte de los súbditos para sostener los gastos públicos.
Hay una cosa que dijiste y cierta, creo que es muy rescatable. Esto es una cuestión que debe estudiarse dentro de un contexto mucho más amplio. Dentro de ese contexto mucho más amplio, creo que sin salir de la cuestión del impuesto a la tierra, la primera cuestión es ¿qué es la definición de tierra? ¿Qué entendemos por tierra? Después de mucho tiempo, los tratadistas llegaron a la conclusión de que la definición más ajustada era tierra es todo lo que ha creado Dios y no necesita la mano del hombre. La tierra es el aire, la tierra es el espacio, la tierra es el subsuelo. De manera que en el impuesto a la tierra hay que pensar en variables múltiples, pero además no se ha citado la más importante de todas, la tierra urbana. Las rentas no ganadas que tienen los propietarios, porque acá se dice la zona núcleo vale $19.000. Los pagó el propietario esos $19.000. ¿Cuánto ha tenido de renta no ganada y no tributada desde la época en que la soja valía 150 o 180 o $200, como fue en la época desde la Rúa hasta ahora? Es cierto, el 4% hoy a los precios de mercado no son los precios que se pagaron. De manera que yo diría que el tema del impuesto a la tierra en Argentina se inscribe dentro de un contexto de redefinición del país, porque tampoco podemos hablar de federalismo si no hablamos primero del impuesto a la tierra, porque es el impuesto que es la célula de la democracia, porque va a nivel de comuna. Y en estos términos yo te diría que el aporte que nosotros podemos hacer, algunos los venimos haciendo, como en el caso particular tuyo, desde hace muchísimos años, Adolfo, Alieto, inclusive yo, sin éxito, porque es un problema de tipo cultural. Y yo creo que la reforma impositiva que nosotros requerimos no la vamos a tener durante varias generaciones, si es que aspiramos a tener un país en serio y un impuesto de este tipo como lo tiene Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, etc. Termino expresando esto simplemente como un aporte. ¿De qué impuesto a la tierra vamos a hablar en Argentina si todavía no tenemos catastros? ¿Cuáles son las relaciones? Porque el impuesto a la tierra es el impuesto a la tierra libre de mejoras. Y dentro de una misma provincia, como es la de Buenos Aires, una cosa son las tierras de Carmen de Patagones y otras cosas son las tierras de Villa Iris, que están a muy pocos kilómetros de distancia. Sin embargo, cuando uno ve la tributación de uno y otro, no tiene base comparativa. Así que lo primero que hay que empezar es por lo primero, el inventario de tierras que Argentina tenga, rurales y urbanas. Gracias. Sí, gracias. Yo concuerdo plenamente con lo que vos has dicho. Este es un tema para seguirlo analizando, para tratar de ir creando conciencia sobre que hay una posibilidad de generar ingresos fiscales que es legítima, que es genuina, pero que no se puede hacer de la noche a la mañana. Sin embargo, la ley de Krieger prueba de que se hizo y la gente aguantó esto, pero creo que hay que pensar en esquemas superadores a ese. Ahora, el hecho que la tierra se haya ido valorizando, yo creo que es muy problemático mirar el pasado, hay que trazar la línea y decir, bueno, a partir de ahora en adelante, ¿qué valores tenemos? Y bueno, ya está, la gente que hizo diferencias con su tierra, la valorización en los últimos años, habrá que aceptarlo. El tema de los catastros es imposible no estar de acuerdo, y es una vergüenza que la situación de la Argentina, que es un país bastante poderoso, rico y todo lo demás, yo no sé ahora, pero una vez hace no muchos años yo vi un título de una propiedad en San Juan y era impresionante, y textualmente decía límite norte Tapera de Florencio Páez. Entonces
tuve que ir a ver ese campo. Eran 300.000 hectáreas o 200.000, qué sé yo, no de la zona de riego, sino